Antes que Roma soñara con dominar el mundo, en las orillas del Nilo nació una niña que cambiaría para siempre el curso de la historia. No era egipcia por sangre, pero Egipto la hizo suya. Su nombre resonaría por siglos: Cleopatra. Cleopatra VII Tea Filopator nació en el 69 a.C., última descendiente de la dinastía ptolemaica, instaurada por Ptolomeo I, general de Alejandro Magno. Desde pequeña, dominó lenguas, filosofía y astronomía. Su mente era un arma forjada en siglos de intrigas. A los 18 años, Cleopatra ascendió al trono junto a su hermano esposo, Ptolomeo XIII, pero pronto, el niño rey fue controlado por cortesanos que la vieron como una amenaza. Fue expulsada de Alejandría, pero no derrotada. Cleopatra no volvió a Alejandría como una fugitiva, sino como una tormenta envuelta en seda. En el año 48 a.C., Julio César llegó a Egipto siguiendo a Pompeyo, su rival derrotado. Pero lo que encontró no fue una paz romana, sino un nido de víboras. Dos hermanos luchando por el trono y una reina exiliada tejiendo su regreso. Cleopatra, sin ejército, sin aliados, sin poder real, hizo lo que ningún general habría osado. Se hizo enrollar en una alfombra persa, y esa noche fue entregada a los pies de César en sus aposentos. Ni lanzas ni discursos, solo ojos, solo estrategia. No vine a suplicar. Vine a mostrarte que Egipto no está huérfano. César, que había aplastado legiones, no supo qué hacer con aquella mujer. Tenía la belleza de una leyenda y la mente de un senador. Con una palabra suya, César la reinstaló como reina. Pero Cleopatra no se conformó con el trono. Ella quería el futuro. Del encuentro de dos mundos, nació un niño destinado a tenerlo todo y a perderlo todo. Cleopatra y Julio César no solo compartieron estrategia, poder y deseo. También compartieron sangre. En el año 47 a.C., Cleopatra dio a luz a un hijo, Ptolomeo XV Filopator Filométor César, pero el mundo lo conocería como Cesarión, el pequeño César, un símbolo viviente de una unión impensable. Roma y Egipto, César y Cleopatra, Sol y Escorpión. César no lo negó, ni lo proclamó, y sin embargo, aceptó a Cleopatra en Roma, no como amante, sino como reina. Entró en la capital con su propio séquito egipcio, una procesión dorada de incienso, seda y secretos. Los senadores cuchicheaban, los romanos murmuraban, el pueblo no entendía si estaban viendo una reina o una diosa. No vine a arrodillarme ante Roma, vine a recordarle quién fue su madre. Pero los dioses no toleran competencia, y en los idus de marzo del año 44 a.C., César fue asesinado a puñaladas, y Cleopatra entendió lo que era caminar sola entre lobos. En medio de la sangre y el mármol, ella desapareció de Roma, con su hijo, con su corona y con su próximo plan. Donde otros huyeron de Roma, Cleopatra regresó a su imperio, y no lloró por el César caído, forjó su corona sobre su tumba. Apenas unos días después del asesinato de Julio César, Cleopatra abandonó Roma. La ciudad ya no era de los césares, era de los chacales, pero en Alejandría, el Nilo aún obedecía su nombre. Durante los 2 años siguientes consolidó su poder, elevó a Cesarión como heredero y gobernó con puño de reina y voz de madre. Mientras en Roma estallaba el caos, surgía una nueva figura: Marco Antonio, el general amado por las tropas, el aliado de César, el hombre que necesitaba más que espadas, necesitaba legitimidad. Y en el año 41 a.C., la llamó a Tarso. La invitó a explicar su lealtad a Roma. Pero Cleopatra no acudió como súbdita, acudió como diosa. No crucé el mar para defenderme, crucé para que recordaras por qué temes al Nilo. A bordo de un barco de velas púrpuras, rodeada de incienso, música y oro, Cleopatra descendió por el río como Isis viva. Marco Antonio no recibió a una reina, sino a una leyenda. Esa noche no se firmó un tratado, se selló un destino. Mientras Roma se desgarraba en conspiraciones, Alejandría renacía como capital de un mundo nuevo.
Marco Antonio y Cleopatra no solo compartieron amor y poder, compartieron un proyecto, un nuevo orden. Roma no en el centro, sino en los márgenes del Nilo. Entre risas, vino y debates filosóficos, la reina y el general forjaban una dinastía. Tuvieron 3 hijos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. El sol, la luna y la continuidad del linaje. Dividieron el mundo como si fuera un tablero de dioses: Egipto, Judea, Chipre, Siria. Antonio gobernaría Oriente, Cleopatra, como faraona, gobernaría desde Alejandría. No quiero que mis hijos hereden una tierra vencida. Quiero que hereden un imperio. Pero al otro lado del mar, Octavio, hijo adoptivo de César, no veía en Cleopatra a una reina, sino a una amenaza. Comenzó la propaganda, la ramera del Nilo, la enemiga de Roma. Antonio fue acusado de traición y la guerra ya no era política, era personal. La diosa Isis y Marte, el dios de la guerra, habían engendrado un imperio de amor, pero también de ruina. Un imperio nace del amor, pero solo sobrevive si gana la guerra. Roma no toleró más. Octavio, frío como mármol y ambicioso como su padre adoptivo, forzó el conflicto. En el 31 a.C., las flotas de Marco Antonio y Cleopatra zarparon hacia el oeste. Actium, en la costa de Grecia, se convirtió en el escenario del destino. Las naves egipcias, pesadas, ricas y ceremoniales, no eran rivales para las ágiles galeras romanas, y mientras la batalla ardía, la flota egipcia se replegó, siguiendo la vela púrpura de Cleopatra. ¿Traición o salvación? Muchos dicen que ella huyó, otros que lo salvó de una muerte inútil. Lo único cierto es que Roma ganó el mar, y con él, el relato. Los soldados desertaban, los aliados callaban, y el sueño oriental se desmoronaba. Cleopatra y Antonio, de regreso en Alejandría, sabían que no habría segunda oportunidad. Octavio marcharía con hierro, y no habría clemencia. A los imperios los destruyen las guerras, a las leyendas, nunca. Octavio entró en Alejandría como conquistador. Marco Antonio, acorralado sin honra ni ejército, se suicidó al creer a Cleopatra muerta. Al saberlo, Cleopatra decidió no rendirse. No sería trofeo, no sería prisionera, no caminaría en cadenas detrás del águila romana. Si Roma quiere mi cuerpo, que no tenga también mi alma. En su mausoleo, rodeada de incienso, oro y silencio, se preparó como una diosa que regresa al Duat. La leyenda dice que tomó un áspid, la serpiente sagrada de los faraones, y permitió que la muerte entrara como parte del ritual. Con ella murieron sus sirvientas, sus símbolos, su corona. Octavio llegó tarde, y cuando miró su cuerpo entendió: no había vencido a una reina, había sobrevivido a un mito. Cesarión fue ejecutado poco después, los hijos de Antonio y Cleopatra llevados a Roma. Alejandría se apagó, pero en los templos, en las ruinas, en el polvo y en la memoria, una mujer seguía reinando sin corona. Las coronas pueden oxidarse, los imperios pueden arder, pero hay nombres que el tiempo no puede enterrar. Cleopatra no fue solo una reina, fue estratega, madre, amante, faraona, diosa para su pueblo y enemiga de los poderosos. Intentaron reducirla a una mujer peligrosa, a una figura decorativa, a un escándalo entre romanos. Pero sobrevivió a todos sus jueces, y su historia sigue viva, porque no se limitó a sobrevivir, reinó. Hoy, su nombre es estudiado, mitificado, discutido y admirado, porque donde otros impusieron leyes, ella impuso legado. Donde otros vencieron con ejércitos, ella lo hizo con inteligencia y presencia. Y cuando el mundo quiso humillarla, ella eligió cómo morir, y con ello cómo ser recordada. Resucitando la historia no es un canal, es un templo donde el pasado cobra vida, y tú, quieres formar parte de este legado y pasar a la inmortalidad. Suscríbete, porque la historia nunca muere. Que Dios te bendiga.